Bueno, un saludo. Vamos a hacer un análisis muy general de lo que es la cuestión del karma económico. Un estudio psicológico que nos lleve a reflexionar respecto a por qué tenemos karma económico, definir en sí lo que es tener karma económico, porque en sí habría que reflexionar en eso, qué es realmente tener karma económico. Porque también es debido a nuestro propio ego o personalidad también que sintamos o percibamos un supuesto karma económico donde de pronto de fondo no lo hay, sino que hay algunos defectos como el inconforme, como el quejumbroso, como el ambicioso, que nos hacen percibir que tenemos un supuesto karma. Bien, como en los otros estudios, tengo el gráfico general, un esquema general que hemos visto en los anteriores, en donde organizo un grupo de defectos o varios grupos. Y va acompañado de un texto con una cantidad de preguntas para ir sacando detalles. Entonces, en el gráfico vemos, por ejemplo, el grupo que puse en la parte superior es el de la pereza. Karma económico por pereza. Así de simple. Hay una frase conocida ya que dice que la pereza es tan lenta que la pobreza no tarda en alcanzarla. Bueno, eso no creo que necesite mucha reflexión, ¿no? Aunque yo no considero que la pereza sea lenta. Por lo contrario, es muy rápida, es de los primeros defectos en aparecer para cualquier cosa. Uno va a hacer una práctica y el primer defecto que va a aparecer es la pereza. Uno dice que va a hacer esta obra y lo primero que va a aparecer es la pereza. De por sí, cuando invitamos a alguien al conocimiento, sus reacciones, o cuando ve cómo es la cosa, es de que no tengo tiempo, es que tengo que hacer esto y esto otro, y bueno, la pereza. Respecto al karma económico, pues uno va a ver cómo ha perdido de tiempo, porque está, o sea, a ver, queremos un bienestar económico, pero no queremos trabajar para ello. Tenemos el yo vago, donde hemos perdido mucho tiempo, el ocioso. La pereza mental, a ese le hice un análisis aparte, porque para diferentes trabajos se requiere de la mente para hacer, no sé, diferentes labores, y nos vamos a dar cuenta cómo por pereza mental evadimos. Bueno, ahora lo veremos punto por punto. Está la irresponsabilidad que hemos tenido con el manejo del dinero, muy relacionada con la energía, porque vamos a darnos cuenta que la energía sexual está muy relacionada con la economía, de por sí, en una experiencia interna que tenía alguna vez preguntando sobre la economía, me muestran que la solidez económica va a depender de la castidad. Y es así, cuando se llegue al equilibrio en la castidad, cuando la persona, es que si vamos a algo concreto, cuando se crea el segundo cuerpo, es cuando la persona ya, digamos, el ser se va a encargar de él. Mientras tanto, uno tiene que rebuscarse la cuestión económica. Y nos vamos a dar cuenta que mucho del karma económico es generado por fornicación y diferentes defectos. Bien, entonces, ahí teníamos en la parte superior entonces lo de la pereza. Está el desobediente. El desobediente lo planteo porque el ser le dice a uno inclusive qué hacer o no se meta con esto, no haga esto, porque nosotros teniendo el conocimiento, pues poseemos esa ventaja de que el ser nos diga o nos indique económicamente eso sí. Me he dado cuenta que para las cuestiones económicas, pues el ser a veces se demora en responder o ni responde porque es que al ser el dinero no le interesa. Pero digamos que cuando uno necesita realmente, él sabe, porque es el ser, sabe cuando uno necesita. Y le puede decir a uno haga esto o no haga esto.
y la desobediencia lo lleva a uno a meterse en cosas que usted le dijo, no me meta por ahí. Y vienen los problemas económicos por desobediente. Se autoengaña, el ser le muestra tal cosa y uno se autoengaña. Bueno, como hablábamos en la cuestión de la pareja también, que indica que la pareja es esta o que para casarse tiene que hacer esto, pues, y se autoengaña a la persona. Eh, Se dice a sí mismo que es que el ser le está diciendo es esto y no esto. Bueno, en el gráfico entonces seguimos abajo con los defectos de la codicia. A ver, en el karma económico es muy bueno ese estudio porque vamos a tener que pasar por todos los pecados capitales. Tenemos karma económico por cualquiera de los 7 o por los 7. Y la codicia, pues obviamente, pues aquí estamos hablando de economía directamente, digamos que está muy relacionado con la codicia en sí. Entonces, con el codicioso, hay una gama de efectos que puse aquí en el gráfico. La ambición nos va a llevar a enredarnos, a enredar a otros, los proyectos que van con la ambición. Está el ladrón, vamos a ver diferentes yoes ladrones que tenemos. Si nos han robado es porque pues hemos robado, y hasta que no se mate el ladrón, pues no dejaremos de ser o de padecer de robos. El estafador, el deudor. La persona endeudada es un karma el que tiene, el yo de la deuda, y es un defecto que nos venden en la sociedad actual, en donde se considera que el que no debe no tiene y que necesitamos de endeudarnos para poder tener las cosas. Bueno, cuando se va a analizar el estado económico de muchas de las personas, pues la única forma de llegar a tener sus cosas, pues sí, endeudarse, pero entonces está en un karma, metido, como dicen en la ruedita del ratón, corriendo y corriendo y corriendo y corriendo, sin poder al final ni siquiera pagar. Pero entonces hay que estudiar el deudor más allá. Se creó esa cultura de gastarse lo que no tiene, de endeudarse por bobadas, por cosas que no valen la pena. Bueno, el tacaño, obviamente, quien es avaro o tacaño con su riqueza económica, con su dinero, pues después va a tener problemas por desequilibrio. Bien, el apostador. Ahí entra la pereza también, ¿no? El que quiere tener dinero fácil, sin trabajar. Entonces, apuesta. Y está el yo de la suerte, el yo ganador, el yo perdedor. La suerte no existe. Entonces el apostador se agarra de eso y sueña con que alguna vez se gane algo. El derrochador, el otro extremo, respecto al tacaño, el derrochador, pues ya lo hemos estudiado en conferencia inclusive, donde hablamos de que genera un desequilibrio y así se crea generoso. Hay que aprender a diferenciar la generosidad del derroche. Y considera que es generoso y que está haciendo bien, pero genera un desequilibrio también que luego va a traer karma económico. Con el derrochador, el comprador. Otro que hay que analizar, bueno, todo esto hay que analizar aparte. El por qué compramos lo que no necesitamos, lo que necesitamos, bueno, lo que se necesita, lo que no se necesita, lo que el otro tiene, lo que está de moda, comprar por comprar, etc. Hay que hacer un estudio general. El de los lujos va con el comprador. El antojado, que no puede ver algo porque ya lo quiere. En el gráfico abajo puse la lujuria también, entonces, la fornicación. El adulterio de pareja. Más para nosotros en la obra. Sí, porque alguien diría, no, pero yo conozco tipos con bien perros y tapados de plata. Claro, después vendrá el karma también. No, si fuera por eso, pues imagínense. Serían entonces todos los multimillonarios serían unos castos. La cuestión es que vemos los resultados finales o las consecuencias en general. El karma económico le va a llegar a todo el mundo. Más a las personas que tenemos el conocimiento, nos pesa más. El adulterio de pareja lo cobran muy duro económicamente. Lo más común son 2 años de pobreza por adulterio de pareja. Nos metemos estamos transmutando pues con alguien. Nos metemos con otra pareja. Además de los otros karmas que se ganan, porque vienen más, le quitan o lo bloquean económicamente por 2 años, regularmente. El adulterio del sexo, principalmente el sexo oral.
es uno de los que más karma económico produce. Vemos personas que literalmente tienen que buscarse la comida en la basura, son indigentes, etc. Muchos de ellos por haber practicado mucho sexo oral. ¿Por qué? Porque la energía sexual es el alimento del ser. Si le quitamos el alimento al ser, nos quitan el alimento. La prostitución, pues bueno, analicemos todo lo que es el interés detrás del sexo. El pagarle a una mujer, o la mujer a un hombre, o la mujer que por interés sale con tal tipo o se casa con tal tipo, bueno, todas esas cuestiones, pues después trae un desequilibrio económico o karma económico. El mal gasto del dinero, el peor negocio del mundo, ir a pagarle a una mujer para botar la energía, para ligarse, para ganarse karma, bueno. La ignorancia en la que nos encontramos, pues en la que uno se encuentra va y comete eso. El masturbador. El masturbador, el problema, o el principal problema, es que el masturbador genera debilidad, incapacidad, nos quita la fuerza para el emprendimiento, económico también, o sea, para la obra, pues, obvio. Pero aquí refiriéndonos al karma económico, el masturbador hace que la persona cree unas debilidades, unas incapacidades, miedo, y entonces puede que, no sé, en un principio el chico se masturba y no ve ningún problema y no percibe los daños, pero se van a ver en el futuro cómo la persona pierde esa capacidad de iniciativa empresarial para la economía y proviene de ese masturbador que lo dejo muy en general, muy en global porque es que es un monstruo y habría que hacerle su estudio aparte, como todos los demás, pero ese masturbador es de lo peor, de la gama de la lujuria, de lo peor. Bueno, en otro paquete de defectos puse al inconforme. Entonces ahí es donde entramos, donde a ver si es que realmente tengo karma económico o es que soy un inconforme y lo que quiero es tener más y siento que tengo karma, pero porque no tengo lujos o no tengo lo que el vecino tiene. Me comparo, ahí está el comparativo al pie de él. El sufrimiento, el quejumbroso, ese paquete de defectos que hay que analizar, que nos hacen sentir que estamos mal, cuando realmente pues, la persona si analiza, bueno, hay que analizar también eso de qué es lo que realmente necesitamos, ¿no? Así ya teniendo el conocimiento, pues uno sabe qué es lo que hay que buscar en la existencia. Bueno, con eso yo va el odio, la competencia, que nos hace la competencia de la envidia, que le pone a trabajar para ganar a los otros y para pasarle a los otros por encima y bueno, progresar, así sea pasándole al otro y aplastando al otro. Bueno, está el egoísmo, obviamente el egoísmo nos va a traer karma. Ahí eso de la competencia va atado al egoísta, ¿no? Donde pienso en mi progreso, en salir adelante, bueno, y me olvido de los demás. La codicia, ese yo ambicioso nos vuelve muy fríos hacia los demás. Y ese ser egoísta va en contra del amor y viene con sus consecuencias. Está el yo confiado, en donde pues uno no ha tenido los cuidados necesarios con sus bienes, con su dinero, con sus negocios, se pone confiado y pues lo estafan, lo toman. Hay que matar al ingenuo que está ahí al pie de él, están pegados, la ingenuidad del confiado. Y por confiado pues de pronto nos han estafado, nos han robado, nos han engañado. Bueno, la ilusión y la fantasía. La ambición nos ilusiona y nos mete a crear unas fantasías que nos van a llevar a enredarnos y a enredar a otros. Y la imitación, está también lo tengo ahí, el que quiere tener porque los otros tienen, vestirse como el otro se viste, tener lo que el otro tiene. Bueno. La envidia. A la envidia la tengo en un bueno, en un lugar aparte porque es que el yo envidioso trae unas consecuencias, obvio, cuando una persona
progresa, pues alrededor va a tener unas envidias. Pero entonces uno tiene que estudiar por qué tiene esas envidias alrededor, porque si las tienes porque uno tiene sus envidios. La envidia produce karma económico, porque es de por sí magia negra. La persona va a recibir unas influencias negativas que van a llevar a que su negocio se desplome. Lo viví directamente con negocios hace años atrás, en donde un negocio que era muy próspero, negocio familiar, y se desplomó de un momento a otro. Cuando fuimos a averiguar, era por envidias, de la misma familia. Bueno, analizar los vicios, el derroche o el desperdicio del dinero en vicios, en droga, en apuestas, que ya lo dijimos, en alcohol. Pues obvio, el desgaste del dinero en esas cosas viene con sus consecuencias o karma económico. Y la promiscuidad, que ya hablamos de la prostitución. ¿Cuánto dinero se ha gastado por salir, por fornicar, por buscar salir con chicas o chicos? Bueno, en donde hay que analizar eso, cuánta energía, dinero, en salidas, en comprarle algo, en esto, en otro. Y está buscando fornicar, detrás de lo que estás comprando, mejor dicho, es la prostitución, pero disfrazada de la conquista común de enamoramiento, pero también está comprando, ¿no? Bien, aquí en el gráfico, un punto que vemos respecto a en la conferencia del mundo de relaciones, donde hablamos de que la economía, la vida económica nuestra depende de las relaciones con los demás, obviamente. Entonces tenemos que analizar si es que hemos tenido malas relaciones y por eso problemas económicos. Entonces debemos estudiar los defectos nuestros que nos han llevado a tener, entonces, ¿qué defectos míos me han llevado a tener malas relaciones con los demás? Puse algunos con el antipático, el engreído, el impaciente, el iracundo, el intolerante, el que tiene un negocio de pronto en sociedad o es empleado o lo que sea y no le pueden decir algo. Le hacen un reclamo, el jefe le hace un reclamo y ya explota de una vez porque el orgullo no le gusta que le digan nada. Y es capaz de dejar el trabajo tirado por algo que le digan. El engreimiento, esa persona que se cree autosuficiente, que no la pueden corregir, ese yo que cree que lo sabe todo y que no necesita que le corrijan nada. Y ese orgullo pues le cierra puertas económicas. El intolerante, bueno, el abusivo. Sí, otro monstruo que en sí uno, solo cuando se pone a estudiar lo ve, qué tan abusivo ha sido. Entonces, el abusivo, ¿cómo le ha cerrado puertas o ha llevado a que la gente le coja pereza o desconfíe? Bueno. El envidioso, ya hablamos algo de la envidia. Debe estudiar cuando uno ve progresar a otro, observe su envidia de ver al otro que consiguió económicamente esto. O una persona que en menos tiempo ha logrado lo que usted no ha hecho en años. Bueno, y todo ese sufrimiento de la envidia de ver a otros que sí han logrado ciertas cosas. Hablando en este caso económicas. La ingratitud, también en las malas relaciones. Bueno, en el texto que planteo aquí y que pues compartiré, arranco con una pregunta que es, ¿qué considero que es tener karma económico? Ahí es donde vamos a analizar, ¿qué es tener karma económico realmente? Puse algunos puntos como problemas para vivir con lo elemental, no tener mis cosas propias, un trabajo mal pagado, fracaso en negocios independientes, ser estafado, no poder darme el lujo de otros, ser esclavo de un empleo, estar lleno de deudas, tener malas relaciones sociales que me impiden el progreso, no poder comprar lo mejor, vivir con incomodidades, se me enreda cualquier proyecto. Entonces, claro, la persona que tenga un karma económico se le enreda todo lo que vaya a hacer, cualquier negocio en lo que se meta se le va a enredar porque tiene el karma económico. Entonces hay que ir a analizar porque se tiene, para eso está también la consulta con el ser y tengo que analizar mis comportamientos, todo lo que estamos viendo ahí de los defectos. Y tengo entonces una lista de preguntas, como lo planteé yo con el yo de la lujuria emocional,
las preguntas a hacerse para el estudio de cualquier defecto. Entonces, en este caso, obvio, preguntas relacionadas con lo que estamos viendo del karma económico. De cada pregunta, pues, uno va a sacar sus detalles y pues, todo esto tiene que irse a la muerte. Entonces, vamos a morir psicológicamente los detalles que vamos viendo. Algunas de las preguntas. ¿Cómo sería manejar el dinero con justicia? ¿Cómo sería manejar el dinero con sabiduría? ¿Qué es ser pobre realmente? Este punto me gusta que lo analicemos. O ahí está también lo del concepto. Estamos hablando del concepto de karma económico. Entonces veamos el concepto de pobre. ¿Qué es ser pobre? Pero no lo planteemos con la cuestión filosófica, porque ahí entra la filosofía nuestra. No, pues es que ser pobre es estar retirado del ser. O ser pobre es no tener virtudes. No, quiero plantear esa pregunta en el mundo de la personalidad, acá en el plano físico. ¿Qué es ser pobre? ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, en Europa, en algunos países europeos, el umbral de pobreza está en personas que ganan menos de 3.000 euros. 3.000 euros es mucho, es plata para uno aquí, ¿cierto? Bien, entonces ahí está. Se ve que algunos supuestos pobres en Europa, acá serían personas de estrato medio, si es que no es alto. Entonces, ahí nos vamos a dar cuenta que el pobre o el yo pobre es un concepto que debemos analizar. O como le planteaba yo a una amiga, y hablaba de los pobres o las personas que viven en India, al pie del río, podrido, basura, y esa gente vive en medio de esa basura con casas hechizas. Bueno, aquí también, aquí en Colombia lo vemos. Y entonces ella cuando le planteé eso, ella como que fue un shock para ella, porque yo me consideraba pobre, me dijo, y yo que me sentía pobre. Bueno, entonces vamos a analizar el yo pobre. Planteémoslo así, el yo pobre, el que se siente pobre. Y entonces vamos a analizar realmente qué tan pobres somos, hablando de aquí en este plano físico de la personalidad. ¿Qué he pensado hacer para solucionar problemas de dinero? ¿Qué emociones siento con la ausencia de dinero? Tal vez tengo lo justo y lo que tengo es un yo quejumbroso, como lo que estábamos hablando de, o otro yo es ambicioso, inconforme. Creo en realidad que manejaría el dinero bien si lo tuviese en cantidad. Sí, es con la imaginación, a ver, uno ponerse realmente sin engañarse. ¿Manejaría yo el dinero bien si lo tuviese en cantidad? Si me llegara de golpe. Seguramente toda la legión se enloquecería. Y nos vamos a dar cuenta que el ser, inclusive, a ver, aquí en la obra hay que pasar por pruebas económicas. Sumado a que el ser sí lo conoce a uno, él sabe las cosas. Y sabe que si la persona tuviese dinero o que si le soltara dinero, podría dejar la obra tirada. Entonces, analizaremos y nos daremos cuenta que el no tener ciertos beneficios económicos es un dharma para poder hacer la obra. ¿Le he echado la culpa a otros de mi situación económica? Buen punto. Donde de pronto, por consejos de alguien, se metió en alguna cosa o invirtió dinero así porque tal persona le dijo, entonces le echa la culpa a la persona. Cuando uno fue el que lo hizo por confiado, por dependiente, etc. He culpado al gobierno de mi situación económica, muy común. Es culpa del gobierno que no progresa. Pero resulta que bajo este mismo gobierno hay otros que sí han progresado. ¿Sabía que tenemos los gobernantes que no merecemos? ¿Me considero una persona honesta? ¿Me considero ladrón? ¿Creo que es injusta mi situación? ¿He pensado en hacer cosas fuera de la ley para conseguir dinero? Si no hubiese fracasado en negocios, estaría en el conocimiento, lo que estaba diciendo ahorita. Creo que si me llegase dinero en cantidad, seguiría en el conocimiento. ¿He culpado al conocimiento por mi falta de dinero?
¿De dónde proviene ese sufrimiento por el bien ajeno? ¿Qué me preocupa de no tener dinero? ¿Qué esperaba al conseguir dinero? ¿Qué robos he sufrido? Entonces el análisis ahí de los robos, de lo que ha pasado, cómo me han robado, de qué forma, qué cosas, y todo el estudio respecto a lo que he sentido respecto al ladrón, bueno, y la tristeza y la pereza de tener que volver otra vez a trabajar para conseguir esto. Bueno. ¿En cuántos negocios he fracasado? Entonces ahí va, analicen qué he fracasado, qué razones hubo para esos fracasos. ¿Qué siento y pienso al ver progresar económicamente a otros? ¿Le, le he hecho perder dinero a otros? Uy, ese es importante. Estamos hablando de culpar a otros de aquí. Bueno, y cuando le he hecho perder dinero a otros, los he metido en cosas, los he aconsejado, o nos hemos metido en negocios y he perdido, bueno. Y ahí viene como consecuencia karma. Y aquí en la parte de abajo puse algunos detalles respecto a los pecados capitales en el karma económico. Entonces, lo que estaba diciendo desde arriba, la pereza, la lista de yoes de pereza respecto al karma económico. La pereza mental, como dije, que la puse como un punto especial. Entonces, en la pereza mental vemos, yo puse algunos detalles ahí de no llevar cuentas por esta razón. O sea, uno es un desordenado y no lleva cuentas en sus negocios por pereza. Mediocridad en trabajos por esta pereza, buscar lo fácil, falta de perfeccionismo, debilidad detrás de esta pereza, pereza a ordenar las ideas, falta de ejercitar la mente, monotonía debido a este yo, no planear ni hacer cosas diferentes. Entonces siempre hace lo mismo y pretende progresar o ver resultados diferentes haciendo lo mismo, y por pereza mental. Me limito en el trabajo por esta pereza, mala voluntad hacia cuestiones complejas, pereza a tener que solucionar problemas, me aburren las explicaciones complejas, falta de retentiva por esta pereza, copiar a otro para no tener que crear, falta de rigurosidad en esta pereza, al no entender algo prefiero dejarlo así en vez de preguntar o averiguar, no hacer un plan previo para una obra, pereza de imaginar. Y si lo vemos en el conocimiento nos damos cuenta cómo la imaginación pues es atrofiada, está en poder del ego. Y la imaginación es un poder grandísimo. Si la desarrolláramos es una maravilla. Entonces tenemos que irla rescatando con la muerte. Arrebatársela yo. Pereza en la lectura, leer sin concentración, leer rápido por salir del paso, la llegada, bueno. La llegada de más tecnología nos hace más perezosos. Entonces la pereza mental es el principal obstáculo para la creatividad. Y en las cuestiones económicas y pues se requiere mucha creatividad en diversas labores, ¿no? La mala voluntad para concentrarse, etc. Bien, entonces luego sigue abajo la codicia, estando la lista de yoes ladrones. Cada uno va a ver entonces, sacará sus detalles del robo y la lista de ladrones, el corrupto, el atracador, el yo me lo encontré, el que considera que es de él el billete que se consiguió en la calle, porque es que me lo encontré, o lo que haya encontrado, se encontró la USB pegada en el computador ahí en el café internet, entonces es mía porque me la encontré, resulta que es del anterior que se le quedó y tiene que darla ahí. El yo me lo encontré es un yo del robo muy común, que no se ve como robo. Bueno, el carero, otro que tampoco se ve como robo, ¿no? Porque el tendero o el que sea considera que puede cobrar lo que quiere. Y el carero es un yo ladrón. El explotador, el cosquilleo, no devolverlo prestado. El reducidor, comprar algo robado. El secuestrador, el apartamentero, el asaltador, el extorsionista, el raponero, etc. Sigue su lista de yo ladrón. Bien, la lujuria, ya estamos hablando desde arriba, todas las consecuencias respecto a la economía por la lujuria. El orgullo, principalmente este orgullo lleva a que tengamos malas relaciones, y entonces, pues, como lo dijimos arriba. Y en el orgullo está el miedo. Y en el progreso económico, pues hay que ser temerario. Vamos a ver grandes emprendedores, super empresarios, que fueron temerarios, sin miedo, se lanzaron a hacer lo que tenían que hacer.
Y ya estamos hablando, por ejemplo, con el masturbador, que ese miedo se acrecenta. Cuando estudiamos el miedo, aparte, el miedo es falta de fuego, el maestro Raúl lo define así. Entonces ahí saca la lista de miedos. ¿Miedo a qué? Miedo al fracaso en negocios, miedo al que dirán, al que pensarán, a la demora en tener éxito, al karma, a la reacción de otro en una negación, a no tener clientes, a no vender, a la competencia, a reclamar lo justo, a rebuscarse, a ser estafado, todos los miedos alrededor de la cuestión económica. La ira, también, que produce muy malas relaciones, el violento, el insultador. El yo de la guerra. Todas las guerras en el mundo han sido por codicia. Más de 5.000 guerras, todas por codicia. Está la gula, todo lo del desequilibrio. La envidia, que ya lo vimos desde arriba. Bueno, hay una cantidad de detalles que puse ahí. Hay una cuestión en la economía también. Y en cualquier cosa en la vida, y lo vemos en el conocimiento respecto a las prácticas, es la falta de objetivo. Si no se tiene un objetivo, la persona ni siquiera sabe qué es lo que quiere. Ya teniendo el conocimiento, bueno, el objetivo es el ser, y en la cuestión económica, el ser nos podrá guiar y nos dirá respecto a conseguir, pues, si se necesita, porque para ser, como ya dije, las cuestiones económicas al ser nos interesan día mucho, pero él sabe cuándo lo necesitamos y él muestra qué hacer. Pero entonces en la cuestión económica, en la vida convencional, vemos que la falta de objetivo, una persona que no sabe ni qué es lo que quiere, no sabe para dónde va, si no hay objetivo, eso en cualquier estudio de progreso o de superación personal o lo que sea, le van a decir que debe tener un objetivo. Bueno, aquí está el egoísmo, que lo planteé en el gráfico que está arriba. Y puse ventajas de no tener dinero. Cada uno analizará cuáles son las ventajas de no tener dinero. Las ventajas, sí, de no tenerlo en cantidad. No sé, ahí saqué unos detalles, no se vuelve tan cómodo, no me vuelvo tan cómodo, no me fascina tanto. Ciertos yoes lujuriosos no pueden cumplir con sus cosas o sus metas. No me enreda tanto, no me amarro, o me amarro menos, da una sensación de libertad. Cuando se analice que la persona, a veces que se envidia que tiene mucho, pero el que tiene mucho está más enredado o está más amarrado, porque tiene que estar cuidando lo que tiene, porque tiene que estar pagando una cantidad de cuentas, porque fuera solo tener, pero es que tener un avión privado, no, imagínese todo lo que hay que pagar, ¿no? El hangar donde hay que guardar, el combustible, tiene que tener un piloto, tiene que pagar impuestos, el yate, ¿no? Que tiene que pagar para que esté atracado en tal parte, los impuestos, combustible, millones en combustible para darse un viajecito. Entonces, bueno, es tener todo eso realmente es esclavizarse. Bueno, un análisis general de lo que es el karma económico. Me pareció muy útil e interesante para estudiar mucha cantidad de efectos, muchos yoes alrededor del karma económico. Una de las ventajas que le veo a ese estudio es eso, que nos va a permitir ver una cantidad de yoes, además de la parte económica. Pues ya uno con su estudio el ser irá mostrando, bueno, ¿tiene dharma o no tiene dharma económico? Ya. También hay que tener en cuenta que el sacrificio por la humanidad le da a uno un dinero cósmico. Dinero cósmico que una de las formas como se verá representado en el físico es con dinero de acá, o dinero físico. O sea, la persona que tiene un trabajo interno, hace un sacrificio por la humanidad, pues regularmente el ser le va a dar lo que necesita. Y yo creo que no hay alguien en el conocimiento, compañeros de misión, que puedan decir lo contrario. Siempre cada uno ha tenido lo que necesita. No le va a dar lujos el ser, no nos va a dar chequera como decían por ahí, pero le va a dar lo que necesita. Porque el servicio por los demás tiene su pago. Con las conferencias, conocimientos gratuitos, claro que sí, pero tiene un pago que se verá representado en beneficios acá y la persona tendrá lo que necesita. Más la persona puede ir a ver internamente qué dharma económico tiene también, o porque si tiene mucho problema económico, porque ya vemos que, como decíamos,
no puede suplir lo necesario, lo básico, si ya realmente para la comida no tiene o no, que es lo elemental, bueno, hay que ir a estudiar qué karma económico lo tiene bloqueado. Eso ya es otra cuestión, donde realmente ya está padeciendo porque no tiene lo básico. Muy bien, lo dejamos ahí entonces y pues claro que compartiré el texto y ya cada uno lo extiende con su estudio particular o todos los detalles que va encontrando.